Ella tenía su altar, ahí ella prendía sus velas, ahí ella pues invocaba, ¿verdad? Todo lo que ella necesitaba invocar. Y eso como que a mí me llamaba la atención. Es que yo siempre estaba con ella, éramos muy unidas. Y ahí entonces yo fui adentrándome. Ella me comenzó a llevar a las reuniones y todo eso. ¿Reuniones de Las quiénes? reuniones de los espiriteros. Dios le bendiga, Dios le guarde de manera especial. Le habla su hermano y amigo Venancio Amparo desde su plataforma preferida, Excelencia Cristiana Televisión, en el segmento Conociendo el Mundo Espiritual. Es para mí una honra, es un honor estar delante de ustedes y que ustedes estén aquí conectados con nosotros para edificarle a través de testimonio, palabras proféticas y la Biblia, que es lo más especial. En otra ocasión, desde tierra lejana, desde la isla hermana, tenemos una mujer de Dios que le va a bendecir de manera especial. Ungida, Dios te bendiga, Dios te guarde. Amén, Dios le bendiga más. Amén. Mi nombre es Grisel, pertenecemos a Casa de Refugio de Restauración Adonai, la cual pastoreamos para la gloria del Señor. Estamos en el estado de la Florida, ¿verdad? Y quiero traer mi testimonio, el poder de Dios en mi vida. Dios, a los 12 años de edad, tuvo un cáncer terminal que no tenía, ¿verdad?, esperanzas ninguna. Fue las glándulas salivares. A raíz de eso, me tuvieron que cortar la mitad de la lengua, solamente tengo un pedacito. Okay. Estuve 6 meses sin hablar absolutamente nada, todo era por señas y escrito. Wow. Ellos no tenían forma de cómo trabajar ese cáncer porque fue el primer caso. Tuvieron que viajar a diferentes lugares, a Houston, Texas, a ver si allá había algún niño que tuviera ese mismo cáncer que yo tenía, pero allá no tuvieron ningún resultado. Pero para la gloria del Señor, ¿verdad? Estamos aquí. Cuando el Señor tiene un propósito en nuestras vidas, no importa lo que acontezca, al final Dios se glorifica. Pero me impactó algo de eso cuando el médico ve mi imagen, ¿verdad?, del cáncer tan agresivo que era. Le dijo a mi mamá que solamente un milagro podía salvarme. En aquel momento, ¿verdad?, ese médico profetizó prácticamente sobre mi vida. Solamente un milagro podía salvar mi vida. Estuve 9 años cogiendo quimioterapia y radiación. El cabello nunca se me cayó. El cabello lo tenía hasta la cintura. Wow. Y yo estaba rodeada solamente de ancianos. Ahí toda la gente que estaba era adulta. La única niña era yo. Yo iba y los visitaba y estaba con ellos. Yo no le servía al Señor en aquel entonces. Yo era católica, estaba en el catolicismo. Pero mi mamá tenía mucha fe en Dios. Iba mucha gente de diferentes iglesias a orar por mí. Pienso yo también que por la curiosidad, ¿verdad?, de que a esa edad, un cáncer que solamente le daba a gente que fumaba tabaco o bebía alcohol. No había forma de que los médicos pudieran explicar por qué me había dado a mí a esa edad. Pero damos la gloria al Señor, ¿verdad?, que en medio de todo, cuando el enemigo dice que ya, o sea, esto me pertenece a mí, estás para muerte, Dios entra y da vida. Damos toda la gloria al Señor. Dios mío, tremendo, tremendo. A los 12 años de edad le da ese cáncer, ¿verdad? Sé que dura 9 años dándose quimioterapia. Entraba de cada 3 meses al hospital, me daban el tratamiento y salía. Estaba pesando como alrededor de 70 libras, como este dedito. Wow. De delgada. Después de todo eso, que comienzan el tratamiento, me sale otro acceso en la parte de afuera, una masa más grande. Me tienen que volver a intervenir para volver a abrir, volver a limpiar y volver a sacar. Pero ya el cáncer estaba metastizado, ya estaba arribado. Dios mío. Pero damos la gloria al Señor, ¿verdad?, que en medio de todo Dios se glorifica. Wow, tremendo. Entonces, ¿cómo se veía su familia esa noticia que le habían dado de que ese cáncer no se había escuchado, y más en una niña con tan solo 12 años? ¿Cómo usted veía el estado emocional de Por ella? lo menos mi mamá siempre ha sido una mujer fuerte, pero mi papá, él cayó en una depresión bien fuerte, de la cual todavía hasta el día de hoy él no se ha podido recuperar de eso. Wow. Él trabajaba en la cárcel con los presos y el día que le dieron la noticia, él tenía una infección. Él se pinchó un dedo con una jeringuilla. Él pensó que él se había infectado con SIDA, con otra cosa. Al él recibir la noticia, más tener ese proceso en su trabajo, eso lo desequilibró totalmente. Hasta el sol de hoy, él no ha logrado recuperarse. Dios mío. Todavía está, ¿verdad?,
Los médicos dicen que tiene esquizofrenia y está en una condición, ¿verdad?, delicada. Wow, tremendo. Pero mi mamá siempre ha sido una guerrera, así que mi mamá siempre ha sido la base, ¿verdad?, de todo. Entonces, ¿cómo se fue desarrollando en su adolescencia dándose quimioterapia, ya su juventud? Cuenta. Bueno, entraba como te dije, cada 3 meses. En ese intervalo pues estaba en el hospital y salía. Mayormente la escuela me daban el trabajo para la casa, porque realmente el cuerpo a veces ya no podía estar de pie. Me daban 2 tipos de quimioterapia, una leve y una más fuerte. Pero ellos me trataron ese tratamiento, yo tenía como alrededor de 10 médicos, pero ellos no sabían si se iba a dar resultado, porque ya el cáncer estaba regado. Y no había ningún caso anterior que les diera a ellos una idea de cómo ellos lo iban a contrarrestar. A los 15 años me dicen que no iba a poder tener hijos, porque la fuerte quimioterapia que me habían dado había dañado mis órganos. Pero para la gloria del Señor, después de 6 abortos, tuve 2 niños. Uf. Están conmigo, ¿verdad?, allá en la Florida. Uno tiene 13 y uno tiene 14. Wow, qué bendición. Eso, amén. Dios haciendo lo imposible. Exactamente. Porque bajo la perspectiva de los médicos de la tierra, ellos dan su diagnóstico. Ellos dan su diagnóstico. Pero una cosa es lo que Dios tiene reservado. Exactamente. Entonces, estamos viendo que el pronóstico que le da es que no puede tener hijo y tiene hijos. Lo que quiere decir que desarrolló una vida. Entonces, ¿cómo va desarrollando esa vida? Ya 9 años de quimioterapia, más a la edad de 12 años en adelante, 21 años, ¿verdad? ¿Cómo va adaptándose de nuevo a la sociedad? Porque no tenía ni vida propia, porque tenía que durar mucho tiempo en el médico. ¿Cómo va de nuevo adaptándose a la sociedad? Pues mira, te soy sincera, al principio se me hizo un poquito difícil, porque mi cirugía, a mi mamá le dijeron que iba a ser pequeña, y mi cirugía es de aquí hasta aquí. Wow. Entonces toda esta parte quedó totalmente hundida. Ahora es que ya casi no se nota, pero sí a esa edad los jóvenes son terribles. Entonces eso como que tuve que trabajar psicológicamente yo con mi persona y poder aceptar, ¿verdad?, de que yo tenía eso ahí, pero que eso no iba a impedir que yo pudiera lograr otras cosas en mi vida. Y hacia adelante, y seguir hacia adelante. Ok, entonces llega el proceso, porque llega el proceso que para tener hijos tiene que tener un matrimonio, casarse. Sí. Cuénteme cómo era esa vida, porque al tener una condición y tener una situación tan difícil, poca persona, aunque tenga una atracción, quisiera asumir esa responsabilidad o estar con una persona en esa condición, que eso le afectaba en esa parte también. Cuéntame. Sí, bueno, mira, los niños yo los tuve a los 33 años, porque Sí. como te dije anteriormente, yo tuve 6 pérdidas anteriormente. Yo me casé y mi primer esposo fue una relación muy difícil, hubo maltrato, Wow. él consumía drogas. Él empezó bien, pero él perdió su trabajo y comenzó a vender drogas. Después comenzó a inyectarse. Todo lo vendía, todo se lo robaba. Siempre me llamaban, tenemos a su esposo aquí, venga y recójalo. Entonces fue una vida difícil. Con él yo perdí un bebé. Hasta que yo decidí salir de esa vida. Lo dejé y ya salí de él. Yo traté de ayudarlo como por un año, pero él salía de la droga y volvió otra vez. Salía de la droga y volvió otra vez. Me robaba todo. No tenía vida. Hasta que ya después salí de esa relación, estuve un tiempo sin tener a nadie, hasta que conocí a mi esposo actual ahora, que es el papá de los niños. Con él yo tuve otras pérdidas, hasta que ya por fin pues tuve los niños. Wow, qué bendición. Ungida, ese mundo ya me cuenta cómo tú vas a una pareja que vive en el mundo de la droga y todo eso. Entonces, ya cuando usted se vuelve a adaptar a la sociedad, vuelve a reintegrarse, que ya Dios está obrando un milagro, porque es un milagro verla aquí. ¿A qué edad usted acepta a Cristo en su corazón? En el 2014. En el 2014, ok. Quiere decir que ya tiene varios años, 8 años dentro del Evangelio. Amén. ¿Qué usted hizo en el mundo que la impactó? Que usted dijo, realmente yo necesito de Dios. Cuénteme Bueno, de su mi vida. vida era, yo estuve en la brujería, en la hechicería. En la brujería y hechicería. Mi abuela era bruja. Wow. Y yo era muy apegada a ella. Yo trabajaba con ella
¿verdad? En ese ambiente. Yo me vestía de blanco, iba a las reuniones, fumaba tabaco, usaba mis collares. Y en el momento que yo decidí aceptar al Señor, yo todavía usaba mi paño, un paño que yo usaba en la cabeza de cuadros, que era de la madama. Ese era, ¿verdad? El amuleto que yo tenía, ¿verdad? Pero ¿a qué edad, antes de entrar a cuando usted acepta a Cristo, a qué edad ya usted comenzó a ver lo que era esos ritos y todo eso, esa brujería? ¿A qué edad? Yo tenía como 17 años. 17 años. Ya estaba en el proceso de quimio y todo eso. Sí. Entonces, ¿cómo fue la primera vez que usted se dio cuenta que su abuela era bruja? ¿Cómo fue la primera vez? Bueno, así como yo me crié en el catolicismo, Sí. para nosotros, ¿verdad? Y le llaman que hay brujería no tan mala y brujería, ¿verdad? De santería que es la más mala. Los santeros son los malos. Sí. Pero brujería es brujería. Sí. ¿Sí? ¿Me entiendes? Entonces, pues para mí lo que yo hacía pues no era tan malo. Porque para mí pues como que no le hacía daño a nadie. Pero si tenía que hacer un trabajo para amarrar a alguien, lo hacía. Si tenía que enterrar algo en el cementerio, iba y lo hacía. Entonces realmente no era tan bueno, ¿verdad? En aquel entonces yo lo veía como que no, yo soy de las que no hago tanto daño. Porque realmente para aquel entonces el santero era el que hacía y el babalao, eso era lo más malo. Pero cuando uno viene a Cristo, uno entiende que brujería es brujería. Wow. Como quiera era malo lo que estaba haciendo. Dios En mío. el momento que yo conozco al Señor, yo todavía cargaba ese paño. Porque cuando yo hacía eso en Puerto Rico, cuando yo vengo a Estados Unidos, en el 2002, yo todavía cargaba ese paño. Vamos a entrar a esa parte, cómo usted pudo despojarse de eso. Pero la pregunta es, porque nadie comienza a plenitud y que ya voy a bregar con esto, no. Paso a paso que se van dando las cosas. Viendo a mi abuela, como que me comenzó a gustar eso. ¿Y qué era que se veía en ese lugar? Porque, por ejemplo, ustedes eran católicos, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿qué usted veía en ese lugar? Bueno, ella tenía su altar, ahí ella prendía sus velas, ahí ella pues invocaba, ¿verdad? Todo lo que ella necesitaba invocar. Y eso como que a mí me llamaba la atención. Es que yo siempre estaba con ella, éramos muy unidas. Y ahí entonces yo fui adentrándome. Ella me comenzó a llevar a las reuniones y todo eso. ¿Reuniones de quién? Las reuniones de los espiriteros. Ah, ok, espiritistas, todo eso. Todos los miércoles íbamos, Ellos se reunían. nos reuníamos. ¿Y qué pasaba en esas reuniones? ¿Qué decían? Se hacían rituales, se cantaban, eran como cánticos, pero no eran unos cánticos diferentes, ¿verdad? Los que se cantan en el camino del Señor. Invocábamos todo lo que era malo. ¿Qué tipo de rituales hacían? Bueno, ahí nos hacíamos unos baños con unas hojas para la protección. Era como más un ritual, eso era lo que nos iba a proteger a nosotros, de cualquier cosa que pudiera venir en contra de nosotros. Eso era mayormente lo que se hacía ahí, Wow. en ese ritual. Ahora, ¿cuál fue lo primero que usted hizo? Lo primero que usted hizo en ese mundo. ¿Qué fue el primer trabajo? Lo primero que hice fue poner en el freezer, hice un trabajo para unir a dos personas. Entonces amarré el nombre de ella y de él, los puse en un pote y los congelé en el freezer. Ese fue el primer trabajo que hice. Y sabemos que en ese mundo, usted que ahora es evangélica, le sirve a Cristo, usted puede testificar más que yo de esto, porque yo nunca estuve en ese mundo, pero sabemos que hay poder. Sí. El enemigo tiene poder, aunque un poder limitado. Dio resultado de eso. Esas dos personas se unieron. Sí. Se unieron. Vamos a resaltar más adelante el poder de Cristo, pero para que la gente entienda que eso no es un juego, que eso no es realidad. Sí, claro. Eso está ahí y eso sí existe. Claro. Entonces, la maldad existe. Sí. Entonces, eso es lo primero. Ya cuando usted ve que eso le da resultado, usted dice, pues yo puedo continuar en esto, ¿verdad? Claro. Y peleaba con los demonios y todo eso. ¿Pero y cómo? Me enfrentaba a ellos, eso es como una sombra. Pero ¿cómo si usted le trabajaba a ellos, peleaba con ellos? Cuénteme eso. Claro, porque hay cosas que van a tratar de estar en tu entorno. Son malicias que están rondando todo el tiempo. La gente le decía, esos son los muertos que están por ahí. No sé si usted ha escuchado eso alguna vez. Sí, sí. Ay, no, ese es fulano de tal que está por ahí rondando y vino a molestarte.
Pero pues había que pelear con todo eso. En el mundo de las tinieblas también uno pelea con todo eso. Allá hay Wow. diferentes rangos de demonios, uno tiene que pelear con todo eso también. Dios mío, sirviéndole a ellos tienen que pelear Claro, para, ¿cuál es el motivo? Para cuidar tu territorio, para cuidar. defendiendo tu territorio, ¿verdad? Exactamente. Dios Porque mío. yo trabajaba con la madama. Esa era mi escudera. ¿Qué es la madama? Para que la gente entienda, ¿qué es la madama? Eso es como, eso es una muñeca. Ok. Una muñeca negra. Eso era como un amuleto. So, yo le servía a ella, en otras palabras. Yo le servía a ella, porque eso tiene diferentes cosas. Mi abuela trabajaba con Santa Bárbara, con el indio, son imágenes. Entonces yo tenía una muñeca. Era negra y tenía su paño de cuadros y su ropa era blanca. Así era como yo me vestía. Mis collares eran blancos y negros también. ¿Cuál era la característica de la madama? La virtud de que yo piensa que tenía la madama. Es que todo eso tiene un mismo sentido. Lo que pasa es que tiene diferentes imágenes. La mía era ella, la madama. So, yo invocaba a ella y yo servía a ella. Eso es como hacer un pacto con el diablo. Eso era lo que yo tenía. ¿Y cómo hizo ese pacto con ella usted? Cuando tú entras con ellos y entras al ritual, ellos te bautizan. Tú eres bautizado. ¿Y no tiene que hacerle entrega de nada? No. Ok. Tú entras ahí, ya tú comienzas a servirles, ya tú le perteneces a ellos. Cuando yo vengo al camino del Señor, que yo quiero romper con ese pacto, porque una vez yo entro al camino del Señor, yo todavía usaba el paño. Wow. Cuando yo comencé a servir al Señor, el Espíritu Santo habló a mi corazón, me dijo, tienes que romper con ese pacto que tienes con el diablo. Tú entraste, tú lo rompes. Aquí nadie te va a ayudar. Y yo tuve que romper ese pacto que yo hice con Satanás. Yo le digo que yo quemé ese paño y ese paño no cogió fuego. Wow. Eso ardía ahí, eso no. Cuando eso se logró apagar, ahí lo que había era una ceniza. O sea que el paño queda, Sí. pura ceniza. En la bañera de la casa, me acuerdo. Y le echaba fuego, gasolina. Lo prendí, ajá, Lo lo prendí prendí. y no se quemaba. Y no se quemaba. No se quemaba. Seguía eso ahí, y salió un olor horrible. Pero no se quemaba. Hasta que ya cesó el fuego y lo que quedó fue una ceniza. Wow. Una vez yo rompo ese pacto con el infierno, entonces que yo puedo comenzar a caminar bien con el Señor. Dios mío. ¿Y cuánto tiempo duró para romper, o mejor dicho, para despojarse del paño? Bueno, yo llevaba ya un año sirviéndole al Señor. Y todavía me acostaba y me ponía el paño. Wow. Escuche con atención esto. Entonces, yo quiero pasar esa parte porque quiero segmentar lo que es esta entrevista. Todavía no quiero entrar a la parte de ya cuando es cristiana, porque yo sé que esos espíritus, después que usted se convierte y usted abandona todo eso, hacen visitaciones Sí. y comienzan a perseguirla, todo eso. Sí. Vamos primero a quedarnos en la parte de cuando usted trabajaba para ellos. Y después vamos a pasar a la parte a cuando usted trabaja, o mejor dicho, le pertenece a Dios completamente. Amén. Entonces, ¿para qué eran los collares? ¿Qué Todo- representaban los Todo era collares? como protección para mí. Protección. Esa era mi protección. Esa era mi protección. Sí, sí. Y yo la tenía así en una tablilla en mi cuarto. Yo la tenía ahí en la muñeca. Y yo tenía que poner agua, tenía que ponerle un tabaco. Cuando a mí me comenzaba a dar el olor a tabaco, entonces yo tenía que levantarme si estaba acostada, prender el tabaco y comenzar a fumar. No importa la hora. No importaba la hora. Quiere decir que su sueño no le pertenecía a usted, No. le pertenecía completamente al enemigo. Entonces, ¿cómo, mejor dicho, cuáles trabajos o cuáles cosas usted hizo en ese mundo que usted dice, wow, pero eso fue algo sobrenatural que pasó eso ahí? Lo más impactante. Bueno, aparte de ese que hice en el freezer, fuimos también al cementerio. Fueron al cementerio. También a enterrar. ¿A qué? A enterrar un nombre de un varón. De un varón, de un hombre. De un hombre. ¿Para qué? Para que falleciera. Dios.
Lo que quiere decir que en ese mundo de brujería también hay poder para hacer que la gente... Claro. ¡Wow! Ujú. Pero fue sola. No, fui con otra gente. Fue Sí. con otras personas. Ujú. Pero sí, sí funciona. Dios mío, impactante. No hay nada como el poder de Dios, pero la maldad sí existe. Todo está en lo que la gente... Es como la fe. Si yo tengo fe de que yo puedo ser sana, yo soy sana. Entonces, cuando la gente le tiene fe a algo, no fe, sino que cree en eso con todo su corazón, eso pasa. Porque el enemigo está ahí para eso. Él vino a hurtar, a matar y a destruir. A eso es a lo que él vino a la tierra. So, mientras nosotros le servimos, entre comillas, estamos bien. ¿Cuánto tiempo duró en ese mundo? Varios años, ¿verdad? Sí, varios años. Entonces, yo sé que aquí dentro del Evangelio, por ejemplo, yo para hacer lo que Dios me ha permitido hacer, yo creo la salvación es por gracia, pero los niveles de unción o la manifestación de la unción, eso tú tienes que hacer un sacrificio. Sí. En el mundo espiritual, del mundo de las tinieblas y el mundo de arriba, celestial, camina por el nivel de obediencia y sacrificio que tú le haces a tu Dios. Exactamente. La salvación se te entrega gratis porque es por gracia. Pero hay unción que no se consigue tú sentado en tu casa comiendo. No, tú tienes que hacer ayuno, oración. ¿Cómo usted fue? ¿Cuáles eran los requisitos para subir de nivel? Porque yo sé que en ese mundo del ocultismo y todo eso, y brujería, hay niveles. Sí. Va por rango. Va por rango, ¿verdad? ¿A qué rango llegó? ¿Qué? Fíjate, yo siempre me mantuve, yo no quise ir más allá, porque más allá ya era convertirme en un babalao, en un vudú, entonces eso era magia negra. ¿Y usted qué era? Lo que yo hacía era magia blanca, Ok. que no, como que no le hace tanto daño a la gente, pero de igual manera. No. No hay ni sí. todo era malo. ¿Qué es un babalao? Un babalao, un vudú. Un babalao ellos hasta toman sangre y todo. ¿Y nunca se encontró con un babalao usted? No, porque esas reuniones son aparte. Eso es aparte. Los babalaos en su lado y los de la magia blanca en otro lado. Una pregunta. Y cuando ustedes están en ese mundo, que usted estaba en ese mundo, que usted podía discernir cuando alguien pertenecía a la misma secta que usted, a la misma... Claro. Sin que se lo dijera. Sin que me lo dijera. ¿De qué manera lo identificaba? Eso era como... Es que tú lo podías percibir. Igual también tú podías percibir cuando había algo que tú no podías tocar. Porque había gente que no sabían. Pero cuando Dios te escoge ya desde el vientre, ya tú eres sellado. Entonces hay gente que llegaba a esas reuniones que prácticamente, literalmente no se podían. El que no usted decir, váyase, que usted no pertenece a este lugar. Wow. Personas que aunque tenían la fe y querían, no podían pertenecer. No podían pertenecer ahí, porque había algo que los cubría. Había algo. Ese es el sello del Señor. El Señor nos escoge desde el vientre. Y aunque yo fui escogida desde el vientre, yo decidí hacer el pacto con Satanás. No es lo mismo. Fue una decisión mía voluntaria. Porque yo era católica. Nosotros adorábamos imágenes, esa era mi vida. Así me criaron a mí. Yo vine a conocer al Señor cuando yo llegué a Estados Unidos. Wow. Tremendo. Nunca se tuvieron, por ejemplo, porque yo he escuchado testimonios de personas personas que verán con magia blanca, negra, que han querido meterse con los evangélicos. Nunca le tocó una oración de alguien, de un evangélico. No. No. No, realmente no. No. Eso nunca me tocó. Pero le tocó saber de personas elegidas que estaban ahí que no se podían tocar, entendiendo que lo de Dios, el que Dios elige, el enemigo no puede hacer lo que quiera con él. No. Dios mío. Eso era como, vete que tú no perteneces a este lugar. Wow. ¿Cuál fueron personas ya a hacer qué tipo de trabajo cuando usted tenía su lugar? Pero realmente yo lo único que hice fue eso. Esas dos cosas. Sí, no me gustaba como, pero sí hacía baños para la gente, en la casa, mantener la casa
con alcanfor, con cosas de las que uno creía que iba a resguardar la casa. ¿Cómo cuál? De las malicias, se ponía alcanfor debajo de los sillones, lavaba el piso con amonia. Wow, tremendo, porque a veces vemos que las personas te hacen observación y te dicen, mira, haz esto para que no entre los insectos, que aquello, que lo otro, pero te están entrando en ese mundo de ocultismo sin darte cuenta. Exactamente. Y así que el enemigo te va agarrando. Claro. Ahí ya se abre una puerta para que él pueda entrar. Se abre una puerta para que el enemigo pueda entrar. Claro. Wow, Ya Dios esa es mío. una puerta abierta. Así que cuando nosotros entramos a Cristo tenemos que cerrar todas esas puertas. Porque si no, Cuando llegue el tiempo de aceptar a Cristo en su corazón, ¿cómo fue ese momento? Pero- ¿Dónde usted estaba? ¿Qué pasó? realmente yo vine al Señor por mi esposo ahora, porque él fue criado en cuna de evangelio. Ok. Él fue el que me trajo a la iglesia, comencé a ir a la iglesia. Entonces yo dije, bueno, yo quiero aceptar al Señor. Entonces, él era cristiano primero. Él era cristiano, pero él estaba apartado cuando yo lo conocí. ¿Quién se reconcilió primero con Dios? Él. Él, ok. Cuando él se reconcilia con Dios, primero que usted estaba en ese mundo, ¿verdad? Sí, yo era una loca prácticamente. Entonces ¿qué? Mi vida era, Dios mío. mi vida era, no era, era una locura. Aparte de ese mundo del ocultismo y todo eso, ¿qué usted hacía en el mundo? Cuénteme. No, yo me rodeaba con los narcotraficantes del barrio. Yo tenía como una pequeña pandilla. Oh. Nosotros éramos el terror del barrio. Eso era una locura. Nos veían y decían, abran paso que por ahí vienen. Dios. Peleaba donde quiera, me gustaba la pelea, ¿Y en qué lado de Puerto Rico era eso? en Ponce. Ponce. Dios mío. Yo era... Los caseríos, eso, ¿verdad? yo era olvídese que yo, eso no tenía explicación. Wow, tremendo. Entonces, en ese mundo, porque ya viene con un milagro de Dios. Y estamos viendo que está incurriendo, hablamos del mundo del ocultismo. Ahora, en el mundo de la pandilla, ¿qué usted vio? ¿Se vio al borde de la muerte? ¿Vio algún tiroteo? ¿Alguien que mataron al lado suyo, Sí, amigo? claro. Cuénteme eso. Por una vez estábamos en la cancha y él estaba sentado en un poste. Y ahí mismo vinieron y le dispararon aquí. Todo eso, Todo el Bueno. exceso, todo. sí. Wow. Pero era con ellos que a mí me gustaba estar. Yo me rodeaba entre ellos. Y donde había una pelea, yo estaba. Si yo tenía que pelear con un macho, yo peleaba. Si no podía con las manos, podía con un palo, una botella, lo que fuera. Me gustaba la pelea. No me dejaba de nadie. No me podían ni mirar mal. No, eso de que no. Ahí mismo yo sacaba la mano y olvídese. Dios mío. Y me imagino yo que a veces la única mujer en los lugares era usted. A veces. Éramos 5, siempre andábamos juntas. 5 mujeres. 5 mujeres. Jovencitas. ¿Qué edad? ¿Cómo que qué edad? Estábamos en la high school, pero éramos el terror. Eso era el terror del barrio. Cuando yo llego a Estados Unidos, que yo comienzo a trabajar, ¿verdad? En un lugar, me encuentro a una de las hermanas de la que andaba conmigo allá, pero ya yo estaba convertida al Señor. Cuando ella me miró, dice, yo te miré, y yo decía, ¿será ella? Porque es que se ve muy diferente. Se me acercó y me preguntó, ¿tú eres Grisel? ¿Tú eres la grilla? Me dice la grilla. La grilla. Ajá. ¿Tú eres la grilla? Yo le dije, sí. ¿Y qué pasó? Porque tú te ves muy diferente. Yo le dije, bueno, es que el Señor entró en mi vida, ¿verdad? Le sirvo ahora al Señor. Me dijo, wow, y tú te tienes que preguntar porque yo te miré de lejos. Y yo le dije, ¿será ella? Y yo le dije, sí soy yo. Y ella le habla a mis compañeros de trabajo y le dice, ahora ella es otra persona. Realmente Dios entró en su vida. Wow. Porque si usted la llega a conocer antes, ustedes ni siquiera hablarían con ella. Wow, Dios mío. Yo me sorprendí cuando la vi también, porque yo dije, wow, qué pequeño es el mundo. Que uno se viene a encontrar con gente que ya uno dejó atrás. Y entonces cuando ella era hermana de una de las que se pasaba, de las 5. Dios. Una vez tuvimos una pelea con una joven y ella tuvo mucho daño corporal y ella nos denunció. Tuvimos que buscar abogados y todo eso para salir de ese lío. Cuando la policía fue a mi casa, ya una de ellas venía en la bicicleta para avisarme porque ya habían ido a su casa. Cuando el policía llega, ¿qué me pregunta?
Sí, estamos buscando a la ciudadana Grisel Bizarreyes. No, ella no vive aquí, le dije yo. Y entré adentro. Pero mi papá era guardia penal. Cuando él me dice, ¿qué pasó? Yo le dije, no, que hay un policía ahí. No sé, sal tú a ver qué pasó. Cuando él sale, que él le pregunta, dice, no, pero si era la que estaba aquí, casi yo voy presa ahí. Porque yo le mentí a él, yo le dije que yo no estaba ahí. Pero ya venían a avisarme que ya el guardia iba para la casa. Pero nada, fuimos y ya conseguimos un buen abogado y ya nos libró de eso. Wow, Dios mío. Entonces, entra ahora, ya conoce a Cristo ya estando en Estados Unidos, ¿verdad? En Estados Unidos. En Estados Unidos. Ahora, ¿cómo fue ese día que se convirtió? Pues mira, te digo que eso fue una experiencia tan hermosa. Yo digo que cuando uno no conoce la verdad, cuando uno no conoce realmente quién es Dios, porque nosotros sí sabemos que hay un Dios que existe, que está ahí, pero cuando tú lo conoces realmente, es que eso no tiene explicación. Eso es algo que ya después tú dices, no, yo no quiero salir de aquí. Si yo me salgo de esta cobertura, me pierdo. Sí. Entonces, ese día, ¿se acuerda de ese día? Pues mira, nosotros, ese día fue en mi casa. Los pastores fueron a la casa. Wow. Ahí fue que yo acepté el Señor. Ahí fue que ellos oraron por mí. Pero yo estuve un año después de eso con unas luchas terribles. Porque hay una lucha entre el bien y el mal. Porque yo todavía no había soltado. Yo todavía usaba mi paño, yo todavía, aún estando en el Evangelio. Después de un año es que yo logro romper con ese pacto. Y entonces es que yo puedo seguir avanzando en el Señor. ¿En qué la bautizaron después de ese año, verdad? Después de ese año. Pero No fue hasta que yo no rompí con el pacto. Hasta que usted no rompió con el pacto. Con el pacto de Satanás. Tú tenías que romper con eso. Porque no podía avanzar en el Señor. No puedo estar en dos aguas. O le sirvo a uno o le sirvo al otro. Entonces estaba aquí y aquí también. Yo tuve que romper con ese pacto para entonces yo poder seguir bien en el camino del Señor. Ya tiene un año y todavía está conectada con eso, ¿verdad? Entonces, cuando ya rompe eso, tuvo visitación, por ejemplo, porque los demonios, los espíritus de las tinieblas, como Satanás padre de mentira, él te hace creer que tú le perteneces. Oh, sí, me movía Iban a reclamar. ¿Qué experiencia tuvo con eso? Bueno, me movía en la cama. Me movía en la cama, yo durmiendo. Me jalaban la sábana. Esas cosas me pasaron. A veces iba a la cocina y sentía como que alguien venía atrás de mí, pero pues ya no peleaba de la misma forma que peleaba cuando le servía a él. Ahora yo peleaba con otras armas espirituales. Vamos a hacer algo, vamos a hacer un balance, o vamos a comparar. Cuando le servía al enemigo, ¿cómo usted peleaba con esos espíritus? No, yo peleaba con ellos diferente. Lo ¿Cómo? que salía de mi boca era pura palabra fea. Ok. Y que va, aquí tú no mandas nada. Que vas. Palabra ofensiva. Palabras ofensivas. Ajá. Obscena, todo eso. Feas. Entonces, y ahora, ellos se iban de una vez en ese tiempo, cuando Sí. usted le decía la palabra fea. Sí. Entonces, y ahora, que es cristiana, cuando ellos llegan, Ahora los reprendemos en el nombre de Jesús. Y se tienen que ir. Es que donde está la presencia de Dios, el enemigo no puede habitar. Tiene que huir. A él no tiene parte ni suerte. el espíritu que estaba en la madama nunca fue a reclamarla. No. Una vez tú rompes con ese pacto, se rompió. Ya él no puede reclamar nada. Ya eso se rompió. No la amenazaron ni nada. No. Dios mío. Mm. Eso de verdad que verla a usted y ver cómo Dios la ha venido cambiando, transformando, y ver cómo salió de ese mundo y todo eso. Eso es algo sobrenatural, algo extraordinario. Yo sé que Dios va a continuar haciendo su obra cada día más, porque nosotros somos un barrio en manos del alfarero. Amén. Entonces, usted que experimentó el poder de las tinieblas y está experimentando el poder del Señor, ¿cuál es la diferencia entre servirle al enemigo y servirle a Dios? Sabes que no hay comparación en servirle al Señor. No. Pero ya cuando yo digo que todo lo que pasa en nuestra vida antes de nosotros venir a Cristo es con un propósito. Sí. Todo en nuestra vida tiene un propósito.
Solo que yo viví en el mundo de la brujería y la hechicería. ¿Cómo que era el camino para prepararme para cuando yo entrara al camino del Señor? Yo lo veo de esa manera. Porque ya yo conozco las tinieblas. Ya yo sé con lo que yo me voy a enfrentar. Porque ya yo estuve ahí. No sé si me entiendes. Dios mío, claro. Entonces, eso era parte. A veces pasamos situaciones que no entendemos cuando no le servimos a Dios. Pero todo es parte del propósito que Dios tiene. Yo vine a liberar, a sanar. Yo necesitaba conocer ese mundo. Porque es que si tú no conoces con lo que tú estás peleando, ¿cómo te vas a enfrentar a él? Hay que conocer al diablo. Hay que conocerlo. Y ese ejército es bien organizado. Si Satanás envía a un demonio a atacarte, va directo y te ataca. Y no se va de ahí hasta que no se le gana orden de salir. Cuando Satanás envía un espíritu, un demonio, a hacerte la guerra, hasta que no se le dé la orden, no puede irse, no se va. Aunque esa persona espiritualmente esté ganando la batalla. No se va. Ellos son muy organizados. Ese es el ejército más organizado que hay. Eso se le da una orden. Un ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Un niño. Sí. Tú le dices, siéntate aquí. Pero está sentado 2 minutos y se levanta. Él los envía. Te va a quedar en esa casa. Y de ahí no te mueves hasta que no se cumpla lo que te envía. Y ahí se queda y no se va. Wow. No se va de ahí hasta que no cumple lo que fue a hacer. Entonces, y si esa persona tiene una vida de oración poderosa y se va, el demonio tiene que ir. Es diferente, pero cuando ellos envían a alguien a hacer algo, no se va de ahí hasta que eso no se cumple. A menos que no sea que llegue Dios, y ya ahí sí que no hay más opción. Una persona que no le sirve a Dios y se le envía un espíritu para hacerle daño, hasta que ese espíritu no hace lo que el infierno le envió a hacer, no se va, se queda ahí. Dios. Son más obedientes que muchas veces que nosotros los cristianos. Claro que sí. El Señor nos manda por un lado y nosotros queremos ir para otro. Somos desobedientes, ellos no. Dios mío. Ese ejército es muy organizado. ¿Cuál fue, ya para ir cerrando, cuál fue el espíritu o el demonio más peligroso que a ustedes se le dijeron? Mira, con esto no podemos entrar aquí o no tenemos que saber cómo andar. Pues mira, el mundo espiritual tiene diferentes rangos, como te hablé. ¿Cómo cuáles? Bueno, hay espíritus que son simplemente un espíritu que llegó a atormentarte, es un espíritu sencillo. Pero hay principados y hay potestades. Los principados son de alto rango y las potestades también. Un espíritu que dice, no, es un espíritu inmundo que está por ahí, que vino a atacarme, no sé, en la mente, en el pensamiento. Pero un principado y una potestad son de alto rango. Pero el espíritu mismo te va a dejar sentir. Viene un principado a atacarte, prepárate. Ya yo estoy lista. Ya yo sé cuándo va a llegar. Entonces ya yo estoy lista para poder pelear con eso. Dios mío. ¿Ha peleado alguna vez con principado? Claro. Anoche mismo tuvimos una gran batalla. Sí. Con un principado. Que nos visitó. Pero vencimos en el nombre del Señor. Dios mío. Porque así mismo como hizo así. Y sentíamos, se sentían las cadenas cayendo, el portón que se quería caer, y ahí no había nadie. Pero vimos literalmente cuando hizo y pasó. Y ya rápido el Espíritu Santo te da saber lo que es un principado. Y ya entonces nosotros comenzamos a interceder, a reprender, y ya hasta que ya llega la paz del Señor. Y ya sabemos que ya se fue. Wow, y nos Dios. acostamos en paz. Tremendo, porque sobre todo principado, sobre toda potestad, está Jesús. Por eso dice la Biblia, amén, que se le dio un nombre que es sobre todo nombre, amén, en el cual toda rodilla tiene que doblegarse, de lo que esté en los cielos, sí, de lo que esté en la tierra y lo que está debajo de la tierra. Siempre la gloria es del Señor. Claro que Él sí. es quien hace, Él es quien rompe cadenas, quien liberta, quien sana, quien salva. Y damos la gloria al Señor, ¿verdad?, de que nos salió al encuentro, para que nosotros ahora podamos testificar a otros del poder de Dios. Yo testifico del poder de Dios en mi vida, que es lo que Dios hizo en mí. Wow. ¿Y su familia? ¿Cómo se siente a verla, que una niña con 12 años, un cáncer,
ese mundo de la pandilla, el ocultismo, y hoy verla con 2 niños, ¿verdad? ¿Qué tiene? Dos. Un matrimonio con Cristo. ¿Cómo se siente? Pues mira, que soy bien sincera, ellos todavía son católicos, Ah, son católicos. pero la fe de ellos en el Señor es muy grande. Sí. Pero ya mi mamá no dice, yo voy a rezar, Dice, voy a orar. voy a orar. Cuando yo estoy en medio de una batalla, dice tranquila, que el Señor te va a ayudar. Ya no dice, no, yo voy a rezar para que la Virgen o que alguien te ayude, no. Entonces yo he visto ese cambio en ella. Ya ella habla diferente. Ya ella está hablando diferente. Dice la palabra del Señor que yo y mi casa serviremos al Señor. Así que yo creo en esa promesa. Amén. Amén. Dios mío. Tremendo, tremendo ungida lo que ha pasado aquí. Yo sé que gente, muchas personas que están en ese mundo escuchándola, cómo Dios la cambió a usted, Amén. ellos también van a cambiar. Gente Amén. que está en el ocultismo, gente que están en la droga, gente que está en el alcohol, gente que están en las pandillas, todo eso, gente que están pasando por proceso de cáncer, y verla a usted cómo Dios la ha restaurado, que el que no sabe su historia, no observa que usted pasó por ese proceso, porque hay gente que quedan de una manera desfigurada. Mira cómo el Señor ha obrado en su vida. Amén. Amén. La gloria de Dios y la victoria de nosotros. Amén, siempre. Amén. Amén. Es un placer tenerle aquí, nuestra plataforma Excelencia Cristiana Televisión. Es una honra, sabe que esta es su casa. Amén. Cada vez Gracias que por la esté aquí invitación. por el país, siempre puede pasar por aquí. Saluda a su gente que están ahí conectada. Amén, amén. Damos las gracias al Señor, damos las gracias, ¿verdad?, a todos los que se conectaron en este día. Dios les cuide, Dios les bendiga, Dios les guarda, y recuerden siempre que no hay mayor poder que el poder de Dios. Dios les bendiga. Amén. Dios le bendiga, Dios le guarde. Comparte este video con varias personas más para que sean bendecidos así como usted está siendo bendecido. Se despide de ustedes su hermano y amigo Venancio Amparo.